Pónganse a pensar en sus deseos. ¿Qué les gustaría tener que no tienen? Tanto a corto plazo como a largo plazo. Es muy probable que parte de esos deseos sean cosas como, no sé, me gustaría tener un iPhone, me gustaría tener un computador mejor, me gustaría tener un Apple Watch, y poco a poco pueden ser cosas más a largo plazo. Me gustaría tener cierto tipo de casa, ser cierto tipo de profesional, y esto puede ser bastante importante. Me gustaría viajar. Ahora, ¿ustedes creen que las personas siempre han deseado las mismas cosas? ¿Creen que los deseos que tienen ustedes son los deseos que tenía la gente hace 2000 años? Sería un poco ingenuo pensar eso. El punto de esto es que detrás de nuestros deseos hay también muchísima, pero muchísima ideología. Si se dan cuenta, el modelo aspiracional de muchas personas, y pues obviamente puesto en muy abstracto, es, por ejemplo, viajar, ser un profesional exitoso, es decir, una persona útil para la sociedad, tener un lugar cómodo para vivir, pero ese lugar cómodo está un poco en nuestro cerebro. Entonces puede ser un lugar con jardín, que esté en una casa, en un suburbio, bla, 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 bla. Adentro, en nuestros deseos más íntimos, está ser multimillonario. Porque creemos que ser multimillonario, ganar cierta cantidad de dinero, tener cierto tipo de cosas, es sinónimo de ser feliz. Y esto, según Gramsci, tendría una explicación. Pero antes, un poco de contexto. Entonces, Gramsci es una persona que es muy difícil de leer, es súper, pero mega enredado, y puede que esto tenga una razón de ser. Él dice las cosas, pero no las dice. A veces insinúa vainas, pero no dice la palabra que tiene que decir. Entonces, digamos que está hablando del proletariado, pero no dice la palabra proletariado. Entonces uno lo tiene que asumir. Resulta que Gramsci escribió en la cárcel. Entonces puede ser, no estoy seguro, que el hecho de que escriba tan enredado se deba a que le revisasen las cosas que escribiera, que se tuviera que autocensurar o que tuviera que medir muy bien lo que estuviera escribiendo, porque o si no se metería en problemas. Dicho esto, hablemos de lo que nos importa. Gramsci habla de un tipo de estado ideal, y ese estado ideal se llama estado ético. Un estado ético debe tener como propósito hacer que las masas, que la mayor parte de la población, se eleve a cierto nivel cultural y o moral. Es decir, que todas las personas tengan cierto nivel. Ahora, ¿qué nivel es ese? Pues depende de cuál sea el modelo. En la época de Hegel, dice Gramsci, por ejemplo, sería fácil pensar que el modelo de sociedad sería la clase burguesa. Es decir, que el Estado debería ocuparse de que todas las personas llegasen al pensamiento y al modo de vida burgués. Y si se dan cuenta, hoy en día, bueno, pequeño paréntesis, cuando hago ejemplos de hoy en día, o sea, es para entenderlo. Obviamente Gramsci no vivió en 2022, entonces sí, es una cuestión de interpretación o de explicación. El punto es que hoy en día el modelo aspiracional de todos nosotros es ser burgueses, es ser productivos y poder llegar a cierto nivel en la sociedad, cierto nivel que es la burguesía, o bueno, lo que sea que se pueda entender por burguesía. Nuestros modelos a seguir no son profesores universitarios o intelectuales o artistas, son multimillonarios, son tiburones en Shark Tank o etcétera, etcétera, etcétera. Influencers que son muy exitosos y viajan y hacen y no sé qué.
¿Y esto por qué? Diría Gramsci. Por una cuestión que se llama hegemonía cultural. Pero creo que me estoy adelantando. Ya voy para allá. Gramsci dice que el Estado muestra su poder a través de dos formas muy diferentes entre sí. La primera es el Estado gendarme, o en italiano, Stato carabiniero. El punto es que este tipo de Estado es totalmente coercitivo. Es como un Estado que sale por la noche a castigar a la gente, a dar garrote. Es Batman, literalmente. Es Batman que sale y hace que las cosas estén bajo control. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos día a día, no porque tengamos la amenaza de que va a venir un Batman y nos va a colgar en Ciudad Gótica, no porque tengamos la amenaza de que nos vayan a disparar o de que nos vayan a meter a la cárcel o que nos vaya a pasar algo, sino que simplemente lo hacemos porque lo consideramos normal. Y esto, si se dan cuenta, es mucho más etéreo que el hecho de tener una pistola en la cabeza. Entonces, Gramsci diría que detrás del sistema económico, detrás del Estado, para que todo siga funcionando, hay ideología. Y esa ideología se transmite de generación en generación, de persona en persona, a través de cosas que directamente controla el Estado, como el sistema educativo, pero también de cosas más abstractas como la cultura, el arte, la música. Pero bueno, recordemos el concepto de estado ético. Recordemos que el propósito del estado ético es hacer que todas las personas lleguen a cierto nivel de cultura o a cierto nivel moral. Gramsci dice que es imposible alcanzar el objetivo del estado ético si se toma como modelo a partir la burguesía. E insinúa que se puede alcanzar el estado ético a través de un modelo a seguir diferente, de una clase social diferente, que no sea la burguesía. Entonces, no lo dice textualmente, me imagino yo por la cuestión que les conté ahorita de la censura y tal, pero se puede interpretar que esa clase social diferente es el proletariado, porque es la única clase social capaz de hacer que en un futuro desaparezca el Estado y desaparezcan las clases sociales también. Y esto es muy, muy marxista, porque si se dan cuenta, el objetivo último es hacer que el Estado desaparezca y que desaparezcan las clases sociales. Porque, recordemos, según el modelo marxista, todo tipo de Estado es un instrumento de opresión de clases. Así que sí, Gramsci está inspirado en el marxismo, pero no es cualquier tipo de marxismo, es neomarxismo, porque hace énfasis en la superestructura, es decir, en la ideología que hay detrás del sistema económico. Por lo tanto, según Gramsci, la forma de cambiar la realidad, la forma de cambiar, por ejemplo, el sistema económico, es cambiar la ideología. Es decir, la forma de cambiar el mundo es combatiendo la hegemonía cultural. El Estado burgués tiene la hegemonía cultural porque nuestros deseos, nuestra forma en la que pensamos, lo que hacemos, nuestras profesiones, todas siguen los intereses del sistema económico burgués, es decir, siguen los intereses del capitalismo. ¿Cómo lograr que eso deje de ser así? Sería inútil, por ejemplo, hacer una revolución armada, porque las personas, el chip de las personas, seguiría estando anclado al sistema burgués. Las personas seguirían pensando que, por ejemplo, la forma de producción capitalista es la mejor forma de producción posible, porque les da o les vende la esperanza de ellos también poder ser millonarios. Entonces, es mucho más complejo que eso. La forma de luchar contra la hegemonía cultural es a través de una batalla cultural. Y esa batalla cultural se debe dar a través de la literatura, del arte. Ahí podemos sumar más cosas. El cine, la música, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, no es una cosa que sea muy fácil y no es una cosa que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Esto es tal vez algo que Gramsci no vio venir, pero el sistema económico, el status quo, también es capaz de usar aquellas cosas que en principio habían sido pensadas para acabar con el estado actual de las cosas. Me explico. Cojamos como ejemplo la lucha por los derechos LGBTI. Hace unos años no había nada más antisistema que la lucha LGBTI. ¿Qué hizo el sistema? Se adaptó. Entonces, hoy en día es fácil conseguir, no sé, en McDonald's, una hamburguesa envuelta en papel arcoíris. O el mes del orgullo gay van a ver todas las marcas, absolutamente todas las marcas, poniendo en su perfil de redes sociales la bandera LGBTI. No porque les interesen los derechos de los homosexuales, no porque quieran cambiar las cosas, simplemente porque eso les da más dinero. Es decir, algo que en un inicio había sido pensado como una herramienta antisistema, se convirtió en una forma más de perpetuar el sistema, de hacer que el sistema siga existiendo. Entonces Nike te vende camisetas que dicen no al racismo. Volkswagen te vende carros supuestamente ecológicos. Pero si se dan cuenta, la lucha se quedó ahí, se quedó en la superficie. En la práctica, vaya usted a ver si a Nike le interesa el racismo. O vaya usted a ver si esos carros son ecológicos. Recomendación audiovisual para analizar y entender este último punto, la serie The Boys de HBO. ¿Es de HBO? Bueno, no me acuerdo de dónde es. Igual está pirata y bueno. El punto es que sí. Resumen, Gramsci nos habla de la hegemonía cultural y de que hay que combatir esa hegemonía cultural a través de armas como la cultura, la literatura, la música, se puede agregar, como les dije, el cine, en este caso también, no sé, los videojuegos, etcétera, 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 etcétera.